De esta categoría que les estoy mencionando puede resultar muy sencillo porque la mayoría de nosotros conocemos lo que es el IGB. El problema resulta, ¿no? El problema resulta cuando SUNAT te lo pregunta. Oye, el IGB se aplica en todas las cadenas en toda la cadena de producción y servicio, y la respuesta es que sí. Se aplica en toda la cadena de producción y servicios y recae en el consumidor final. ¿Por qué recae en el consumidor final? Porque el consumidor final, al adquirir, igual que las otras partes de la cadena de producción y servicio, pagó un IGB, ¿ok? Paga un IGB, pero como él no ha comprado para vender, sino dejaría de ser consumidor final, él simplemente compró para su consumo, compró para su uso. Ya no hay nada más que hacer con ese impuesto. ¿Por qué? Porque finalmente, si Rubí se lo vendió a Abelardo, que es el consumidor final, cuando Rubí le vendió el bien, no, ahí se encuentra el IGB. O sea, Abelardo, que es consumidor final, pagó un precio en donde se encuentra el valor del bien, el IGB, y esa parte del IGB es la que Rubí va a deducirle su crédito fiscal y terminará pagándole a la administración tributaria. Es por eso que muchas veces cuando se hablan de crisis económica y de la actuación de los impuestos para poder mermar esta crisis, ¿no? Para poder mermar esta crisis, siempre se dice hay que bajar impuestos o hay que subir impuestos. Y siendo el IGB uno de los impuestos más conocidos, se suele tocarlo, ¿no? Y se le dice, oye, ¿sabes qué? Hay que bajarle un punto porcentual o 2 puntos porcentuales al IGB. La pregunta es, ¿cuánto podría ayudar eso a una situación económica? Debido a que finalmente es el consumidor final quien está pagando esos precios. Situación que nos debería llevar, ¿no? A evaluar, ¿no? Que nos debería llevar a evaluar qué es lo que está ocurriendo realmente con la administración tributaria, o bueno, qué está recayendo, qué está sucediendo realmente con la actuación que se tiene en lugares en donde se aplica una exoneración, como en la Amazonía. Quizás en otro momento, en una clase pura de IGB, podríamos expandirnos más. Se los he querido mencionar porque a veces las preguntas que suele tomar la administración tributaria vienen de una situación de definición del impuesto, pero vienen casi maquilladas, ¿no? Vienen cambiaditas. Muy bien, a ver, veamos algo más. Características del impuesto general a las rentas: es un impuesto indirecto, es no acumulativo, es plurifásico. Es muy importante, chicos, que tengan presente la característica no acumulativa. ¿Por qué? Esta característica no acumulativa es la que permite deducir el crédito fiscal. Cuando nosotros hallamos el IGB a pagar en un determinado periodo, aplicamos, ¿no? Aplicamos la fórmula de débito fiscal, que es IGB de las ventas, menos crédito fiscal, que es IGB de las compras. Esa diferencia es el IGB a pagar, ¿correcto? Ahora, eso se debe al fenómeno no acumulativo. ¿Ok? Eso se debe al fenómeno no acumulativo. El fenómeno no acumulativo es básicamente, pregunta, es básicamente aquello que me permite deducir el IGB de la compra, llamado crédito fiscal. Y es plurifásico porque esta misma operación de débito menos crédito, salvaguardando las formalidades establecidas en la norma, se manifiesta en todas las fases de la cadena de producción y servicio. En una de las fases que no se aplique esto, termina distorsionando el impuesto. Es por eso, ¿no?, que más allá de lo que nos diga el artículo 18 y 19 de la ley del IGB, nosotros debemos tener presente que si en algún momento esta operación dejó de producir el débito fiscal para una persona, automáticamente deja de ser crédito fiscal para quien la adquirió. Por ejemplo, si alguien adquiere y la va a aplicar dentro del territorio
de la ley de la Amazonía no va a pagar IGB. Por tanto, si alguien compra sin IGB, no puede ejercer crédito fiscal debido a que nunca se pagó un IGB. A eso se le conoce como distorsión del impuesto. ¿Ok? Bien, chicos, no está de más decirle que si algo no entienden, alguna terminología, alguna definición, por favor pregúntenlas. Si recuerden que ustedes van a dar un examen. Más allá, creo que es una de las pocas oportunidades en las cuales en una clase no hago resolución de ejemplos, porque no es una clase magistral, sino es una clase de preparación para las características que suele tomar SUNAT. Seguimos con características del IGB. Es un impuesto estructurado bajo la técnica del impuesto al valor agregado, por tanto debe gravar exclusivamente el consumo. Técnica del valor agregado. Es decir, si yo hice una compra por 10.000 soles e hice una venta por 15.000 soles, el valor agregado es aquella ganancia que se ha generado. No, 5.000 soles será ese valor agregado. 5.000 soles será ese valor agregado del cual se determinará el IGB que tengo por pagar. ¿Ok? Entonces, esa es la característica del impuesto que ha sido estructurado bajo la técnica del IVA, impuesto al valor agregado. Normalmente, en todas las legislaciones, se le conoce como IVA, ¿no? Se le conoce como IVA. Acá en el Perú, o incluso imposición al consumo. Acá en el Perú sí tiene un nombre medio extraño, que es el impuesto general a las ventas. Bien. Número dos, el importe soportado por el consumidor final debe ser el equivalente a la suma de todos los impuestos aplicados en cada una de las fases de la cadena de producción y distribución de bienes y servicios. ¿Recuerdan hace rato cuando yo les ponía el ejemplo de una línea imaginaria horizontal en donde yo había sido la primera parte de la compra, posteriormente pasaba a Rubí, de Rubí pasaba a Omar y de Omar pasaba, ya me olvidé qué nombre vamos a suponer que sea, a Sandra? Entonces, como en cada una de esas etapas se aplica, ¿no? Se aplica la técnica del IVA, es decir, dedúceme débito menos crédito fiscal, porque por una característica del IGB que es no acumulativa, solamente aplica el IGB sobre el valor agregado. ¿Ok? Entonces, si ese impuesto sobre el valor agregado de la primera fase, más el de la segunda fase, más el de la tercera fase, debería ser en sumatoria lo mismo que está asumiendo el consumidor final. ¿Por qué? Porque si no existe una distorsión al impuesto. Si no existiría una distorsión al impuesto. Entonces, segunda característica del impuesto general a las ventas es que el consumidor final soporta el equivalente a la sumatoria de todas la cadena de producción, distribución de bienes y servicios. Tres, el IGB grava únicamente las operaciones que se realicen en el ciclo de producción y distribución. Eso me permite agregar un principio que es aplicado al IGB y que suele mucho preguntarse de manera directa o a veces indirecta en los exámenes de SUNAT, que es el famoso principio de territorialidad. El principio de territorialidad lo que trata de explicar es que el impuesto general a las ventas únicamente se va a aplicar a aquellas operaciones cuyo aprovechamiento o cuya realización ha sido dentro de territorio peruano. Ese es el principio de territorialidad. Entonces, la tercera característica del IGB nos dice que grava únicamente las operaciones que se realicen en el ciclo de producción y distribución. ¿Dónde? Dentro de territorio nacional. Si no se encuentra dentro de territorio nacional, no aplica el principio de territorialidad, y si no aplica el principio de territorialidad, sino el de extraterritorialidad, significaría que esa operación está excluida de la aplicación del IGB. Ejemplo, eh, Sandra y yo, ambos domiciliados peruanos, nos encontramos dentro del país de Ecuador, ¿ok? En Ecuador yo tengo un bien y Sandra
que ha llegado también a Ecuador me dice, Carlos, ¿sabes qué? Quiero comprarte ese bien. Yo se lo vendo en Ecuador. Yo soy domiciliado peruano, ella es domiciliada peruana, pero yo tengo un bien en Ecuador y se lo vendo un bien en Ecuador. Ni el aprovechamiento ni la transacción se hicieron dentro del territorio nacional. Para efectos del impuesto general a las ventas, ¿no? Para efectos del impuesto general a las ventas, esa operación quedaría excluida de la aplicación del IGB. Análisis distinto, por si acaso, análisis distinto al impuesto a la renta. ¿Por qué? En el caso del impuesto a la renta, ¿no? En el caso del impuesto a la renta, únicamente aplicaría el criterio, en este caso, como es Ecuador, de lo que dice la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Y en ese caso, para efectos del impuesto a la renta, tiene un tratamiento distinto al IGB. ¿Ya? Por tanto, el principio de territorialidad va a aplicar exclusivamente para el IGB, no confundirlo con el impuesto a la renta. ¿No? En el impuesto a la renta, tanto la base imponible como los efectos de jurisdicción tienen un tratamiento distinto que le otorga entre la ley, entre convenios internacionales, ya sean las CRIs o la llamada decisión 578 de la CAN. Ya es distinto. No vayan a confundir porque también se los pueden mencionar dentro de se lo pueden mencionar dentro de una pregunta en el examen de ingreso, ¿no? Respecto al criterio para el impuesto a la renta y confundirlo con el impuesto general a las ventas sobre el principio de territorialidad es aplicado únicamente al IGB. Punto número 4. Los únicos que no tienen derecho al crédito fiscal son los consumidores finales. ¿Por qué? Porque por técnica del impuesto, el impuesto recae en el consumidor final y el consumidor final ha adquirido para darle un aprovechamiento propio. No adquirió para poder comercializar, porque si él adquiere para poder comercializar, deja de ser crédito fiscal, perdón, deja de ser consumidor final y pasaría a ser parte de un elemento más de la cadena de producción y servicios. Recuerdo en las últimas elecciones presidenciales que se estaba proyectando, ¿no? Se proyectaba la idea que el IGB pagado por el consumidor final le sea devuelto al consumidor final. Era una aberración tan grande que si se hacía eso, la pregunta era, ¿y de dónde se va a sacar recaudación sobre IGB si lo que estás recaudando se lo estás devolviendo? Es decir, iba a haber mecanismos de control y toda la recaudación iba a recaer únicamente en el impuesto a la renta, más no en el IGB. Y hay que recordar, impuesto a la renta, impuesto a la riqueza, impuesto directo, impuesto general a las ventas, impuesto al consumo, impuesto indirecto. Muy bien, hipótesis de incidencia. A ver, la hipótesis de incidencia tiene que ver con la forma de creación, ¿no? Tiene que ver con la forma de creación de una norma. El derecho y el derecho tributario en sí es una norma con mucha dinámica, ¿ok? Es una norma con mucho dinamismo. Por tanto, va evolucionando constantemente aquello que ha sido necesario regular en una época, no necesariamente se debe regular en otra, ¿no? Y ese aspecto hace que nosotros debamos tener mucho cuidado con la manera como vamos a responder ante la necesidad de normar. Entonces, si nosotros vemos o evaluamos la hipótesis de incidencia, por ejemplo, desde el punto de vista de la venta, que la venta se encuentra grabada con el impuesto general a las ventas, valga la redundancia, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1 de la ley de IGB, tenemos que se requiere la existencia de un acto o un contrato. Me dirá, profesor, pero un acto o un contrato, salvo que sea una empresa, y un consumidor final nunca hace un contrato. No hace un contrato escrito, pero la manifestación de voluntades de querer adquirir un bien, eso es un acto o también conocido como un contrato, pero como un contrato verbal, en donde las cláusulas son
Yo quiero adquirir este bien que cuesta tanto, yo te lo pago, tú me lo entregas, ahora es mío, ¿no? Esos son los acuerdos de voluntades. Tiene que existir la transferencia de bienes. Si no existe la transferencia de bienes, no podemos hablar de un contrato de compra-venta, no podemos hablar de una venta grabada con IGB, porque si no se produce transferencia, entonces, ¿de qué figura estaríamos hablando? Y hay que recordar que el artículo 1 de la ley del IGB me dice qué cosa se encuentra grabado en el IGB. Y una de ellas es la venta, ¿no? Si no hay transferencia de bienes, no va a existir venta. Ahora, para que exista una venta, tiene que ser a título oneroso. Es decir, tiene que haber un precio, un justiprecio, pagado por determinado bien, por determinado servicio, ¿no? Y que esto sea la base imponible del cual se va a determinar un impuesto. Si no es oneroso, sería lo contrario, que sería gratuito. Y una transferencia a título gratuito no se encuentra grabado por el IGB. Por más que pueda parecerse la figura, si nosotros analizamos la constitucionalidad de un impuesto, podríamos verificar que el artículo 74 de la Constitución Política del Perú me dice que solamente a través de una ley o una norma con rango de ley se puede crear, modificar, derogar, suprimir impuestos, ¿no? Eso quiere decir que si yo lo llevo a lo prescrito en el título preliminar del Código Tributario, no puede existir, ¿no? No puede existir la analogía para la creación de un impuesto. Por tanto, si no es oneroso, es lo contrario, ¿no? Es gratuito. Si es gratuito, no entra dentro del ciclo de vida de las acciones, actos que se encuentren regulados con el IGB. Finalmente me dice que no es relevante la designación que se le otorga a los contratos. En el caso de contratos escritos, muchas personas suelen cambiarle el nombre únicamente para variarle la posibilidad, ¿no? Únicamente para variarle la posibilidad de que no le graben el impuesto. Sobre eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre eso hay que tener muchísimo cuidado. Bien, y finalmente hablamos de los aspectos materiales, espaciales, temporales y subjetivos. Chicos, esta parte puede ser definitivamente que se meritúe para tomarles en el examen. Los aspectos que se presentan para la determinación del hecho imponible, porque la hipótesis de incidencia es una situación abstracta, es lo que aparece en mi cabeza de legislador para poder regular posteriormente con el impuesto. El hecho imponible es la realización del hecho previsto en la ley, o sea, aquello que ha estado en mi mente y que fue insertado a una norma jurídica, eso se le llama la positivización, ¿no? Ahora se realizó. ¿Cómo así, profesor? Veamos, el artículo 1 de la ley del IGB me dice que está grabado con el impuesto general a las ventas, eh, la venta de bienes muebles realizada dentro de territorio nacional. ¿Ok? Eso me dice. Ahora, la ley me dijo solamente, oye, si vendes, se paga impuesto. Yo sé, solamente con esa lectura, yo sé qué se vendió, no. Yo sé quién vendió, poco. Yo sé cuándo se vendió o dónde se vendió y a cuánto se vendió, no, no lo sé. Por tanto, no hay todavía nacimiento de la obligación tributaria, dado que no se ha realizado el hecho imponible. Pero, ¿qué sucede si el día de hoy Carlos Arenas vende un reloj? ¿Ok? Vende un reloj en 2.000 soles. Aspecto material, espacial, temporal y subjetivo. ¿Qué cosa vendió? Un reloj. Aspecto espacial, ¿dónde lo vendió? En la ciudad de Lima, grabado con IGB. Por eso es importante el aspecto espacial. Imagínense que hubiera sido vendido en Tarapoto, estuviera dentro de la ley de la Amazonía y aparentemente no habría gravamen del impuesto general a las ventas. ¿Cuándo lo vendió? El día de hoy, 22 de enero, en donde probablemente, ¿no? En donde probablemente no existiría, en donde probablemente se debe pagar un impuesto. Pero ¿qué pasaría si el mes pasado
hubiera salido una norma en la cual me decía que a partir del 1 de enero del año 2024 se dejaba de pagar impuestos por X producto. Esa exoneración sería aplicable y sería necesario evaluarla desde el aspecto temporal. Ahora, ¿quién lo vendió? Lo vendió Carlos Arenas. ¿Por qué es importante el aspecto subjetivo? Porque desde el aspecto subjetivo yo podría decir, mira, a ver, Carlos Arenas es una persona natural que no se dedica a vender estos bienes, pero que lo vendió en esta oportunidad. Por tanto, al no existir habitualidad en ese tipo de operaciones, no es necesario que me cobren el impuesto. Situación distinta si fuera Carlos Arenas SAP. ¿Por qué? La presunción de la creación y existencia de una persona jurídica es que ha comprado, que ha adquirido para poder vender. Cualquier acto de desprendimiento, salvo aquellos que expresamente en la norma te digan que no aplica, ¿no? En todas las demás está grabado con el impuesto en general a las ventas. Por eso es importante aspectos materiales, espaciales, temporales y subjetivos. Muy bien, vamos a ver. Una aplicación práctica muy rápida, ¿ya? La cesión de posesión contractual referida a un inmueble. Veamos. La cesión de posesión contractual es una situación netamente jurídico-tributaria en la cual existe una parte que está obligada y otra, ¿no? Que es quien va a recibir esos beneficios, pero una de ellas no puede cumplir. Por tanto, lo que hace es cederle su posición a un tercero. Ahora, cuando se cede la posición ante un tercero, este tercero adquiere las mismas obligaciones que la primera parte respecto al impuesto general de las ventas. No, por tanto, en la cesión de posición contractual no desaparece la obligación, sino que por el contrario, si esta obligación ha sido a título oneroso, va a estar grabada con el impuesto. En el caso de la venta de un bien sujeto a condición, la sujeción significa que tiene que cumplirse con ciertos parámetros que se han dado dentro de la condición que las partes han aceptado, ¿no? Por ejemplo, yo mandé a hacer 100 pelotas de color blanco y azul, ¿ok? Entonces, dentro de mi contrato dice que a mí me van a cobrar 3.000 soles por 100 pelotas blancas y azules, y que esa es la condición que se debe cumplir. Cuando se realiza, cuando se recibe los bienes, se verifica que no son pelotas blancas con azul, sino que son pelotas blancas con rojas. Por tanto, dentro de mi condición, yo manifiesto, ¿sabes qué? Doy por no aceptada esa operación porque incumple con los parámetros por el cual yo he contratado. Mientras no se contrate de manera correcta y no se haga de manera correcta la exposición de estos bienes, entonces automáticamente yo estoy en toda la posibilidad de rechazarla. Y ese rechazo, siempre que exista un bien sujeto a condición, no va a tener nacimiento de la obligación tributaria todavía. ¿No? No va a haber nacimiento de la obligación tributaria. Muy bien, vamos a ver. Ámbito de aplicación de del impuesto general a las ventas. ¿No? Veamos la siguiente situación. Ámbito de aplicación, por un lado, ¿no? Por un lado, tenemos lo siguiente. ¿En qué cosas? Por otro, ¿a quiénes? Por ejemplo, ámbito de aplicación. ¿Cuándo se aplica? Venta de bienes muebles, prestación de servicios, utilización de servicios, contratos de construcción, primera venta de inmuebles por el constructor, de inmuebles realizados por el constructor y las importaciones. Eso es lo que tenemos en este caso. Por otro lado, tenemos las personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales o sucesiones indivisas, ¿no? Permítanme
Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Les decía, ¿qué significa este ámbito de aplicación? Venta de bienes muebles, prestaciones de servicio, utilizaciones de servicio, contratos de construcción, primera venta de inmuebles realizada por el constructor. Significa que cualquier otro acto, no, cualquier otro acto de esta característica quedaría excluida, ¿no? Un ejemplo, muchas veces yo suelo preguntar en una clase magistral, ¿no? La venta de bienes inmuebles, ¿está grabado o no está grabado con el IGB? A veces me dicen sí, a veces me dicen no. Me dicen sí porque como son rentas de tercera categoría, los de tercera pagan IGB. Es un razonamiento no muy lógico, no muy aconsejable. A veces me dicen no, me dicen no porque como es la primera venta y como es casa habitación, en ningún momento se le manifiesta que es casa habitación. La respuesta es que no paga impuesto, ¿no? La respuesta es que no paga impuesto solamente porque la norma lo dice, artículo 1 de la ley del IGB. Y esto se debe al famoso principio de legalidad, ¿no? Principio de legalidad, principio de reserva de ley, quiere decir que solamente el poder el legislativo o el ejecutivo, cuando se le otorguen facultades, pueden, pueden regular en materia tributaria. Ahora, creo que no hay mucho problema en saber qué o quién es una persona natural, quién es una persona jurídica, ni qué es una sociedad conyugal, ¿no? Pero a veces hay algunas dudas en el tema de la sucesión indivisa. En primer lugar, sobre la sociedad conyugal, recuerdo que sí me han hecho algunas preguntas sobre el examen que hubo en el año 2021, en el cual, en la materia tributaria, que sí hubo, en la última no hubo examen de materia tributaria, en la antepenúltima sí, y qué era lo que preguntaba. Si las uniones de hechos reconocidas tenían la misma categoría que la sociedad conyugal. Chicos, para efectos tributarios, nosotros no podemos ponernos en una situación de inclusión, ¿ok? Nosotros tenemos que abordar un examen con las normas vigentes, no con lo que yo creo, no con lo que ustedes creen, sino con la vigencia de la norma. Y la norma vigente te habla de una sociedad conyugal. La sociedad conyugal en el Perú, de acuerdo al Código Civil, es la unión de hombre y mujer. ¿Ya? De hombre y mujer debidamente reconocido por nuestra legislación. Insisto, esto no tiene nada que ver con algún matiz mío, yo no me voy a pronunciar si estoy a favor o en contra de ese tema de inclusión, simplemente les manifiesto que para un examen hay que adecuarse a la realidad de las normas. Y en este caso, la realidad de las normas manifiesta que la sociedad conyugal es la unión de hombre más mujer porque deviene del matrimonio. La sociedad de hecho es aquella sociedad a los cuales se les reconoce algunos derechos, aún sin estar casados, pero que no poseen ningún impedimento para hacerlo. No, es a lo que se le conoce como el concubinato puro. Pero para efectos tributarios, la sociedad de hecho no tiene categoría de sociedad conyugal. Por tanto, en el ámbito de aplicación, la sociedad de hecho está dentro del ámbito de aplicación del IGB. ¿Qué responderían ustedes? Como que cortamos un poco el hielo porque los No, noto bastante alejados. ¿Qué que no responderían está, ustedes? que no ¿Sí? está dentro del ámbito de aplicación. Exacto, muy bien, Noeli, ¿verdad? Tú me respondiste, ¿correcto? Muy bien, María. Exacto, no. Por más que yo diga, pero profesor es igualito, sí, es igualito. Pero recuerden lo que nos dice el Código Tributario. El Código Tributario me dice que no puedo aplicar la analogía, por muy parecido que sea. Por tanto, mientras la ley del IGB me diga que es la sociedad conyugal, la unión de hombre más mujer, de acuerdo al Código Civil, yo no puedo aplicarla para otra clase de sociedad, ni siquiera para la sociedad de hecho, que es reconocido como el concubinato puro, que en nuestra legislación es cuando no existe imposibilidad de contraer matrimonio. ¿Ok? Bien, la base imponible deviene de la operación y esta operación se determina en base al débito fiscal menos crédito fiscal. Muy bien, veamos. Definiciones.
Chicos, para el tema de las definiciones, por ejemplo, de lo que es una venta, no existe un mejor texto que la misma ley del IGB. No hay un mejor texto que la misma ley del IGB para el caso de la determinación de lo que es una venta. ¿Ok? En ese sentido, me dice que la venta es todo acto por el cual se transfiere bienes a título oneroso. Recuerdan que lo hemos visto en las características del impuesto general de las ventas, independientemente de la designación que se le dé a los contratos, también lo hemos visto, y que se encuentran comprendidas en el párrafo anterior eh, las operaciones sujetas a condición suspensiva, en las cuales el pago se produce con anterioridad a la existencia de bien. También se le considera venta a las arras, depósitos o garantías que superen el límite establecido en el reglamento. El límite establecido en el reglamento es el 3% del valor de la operación. Cuando las arras son superiores a ese límite establecido en el reglamento, entonces ya deja de ser simplemente arras y se considera una venta. ¿Qué cosas son arras? Las arras, dentro de nuestra legislación, se dividen entre arras de retractación y arras de confirmación. Son una especie de aseguramiento de que el hecho se va a producir. Hey, ¿sabes qué? Mira, yo quiero ese bien, ¿no? Pero te la voy a pagar, no sé, dentro de un mes. Sí, pues, pero para yo, vendedor, tener la seguridad que realmente me la vas a pagar, requiero, ¿no? Necesito tener la seguridad que realmente el acto se va a producir. Por tanto, hacemos el arras de confirmación y normalmente las arras te dice que la penalidad por la resolución del acuerdo de manera unilateral, es decir, si el comprador de un momento a otro dice, oye, ¿sabes que ya no quiero comprar? Normalmente la penalidad es el valor de las arras, ¿no? Dado eso, es que la norma te dice, oye, en el caso de las armas, que sea mayor al límite establecido por el reglamento, solamente te voy a cobrar, perdón, te voy a cobrar el IGB, dado que ya no estamos hablando únicamente de un pacto de aseguramiento, sino que ya se está produciendo otra situación. Vamos a ver la venta desde lo que es un retiro. ¿Por qué al retiro de bienes se le considera venta en algunas operaciones? Hay una situación que analiza el legislador y la menciona en su explicación. Fíjense, si yo soy dueño de un grifo, ¿no? Y yo tengo mis vehículos y voy al grifo y tanqueo, ¿no? Tanqueo con la gasolina que es mía. Entonces lo que se dice es, mira, ve, esa gasolina que tú has utilizado pudo haberse vendido a otra persona. Y si tú no lo adquirías dentro de tu propia empresa, la debiste haber comprado a otra persona, por el cual vas a pagar un IGB. Y encima te manifiesta que el retiro considerado venta no va a ser considerado como crédito fiscal. Es decir, dice, oye, ¿sabes qué? Estoy salvaguardando el ciclo de producción de la cadena de bienes y servicios. En ese sentido nos manifiesta, el retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular eh, de la empresa o la misma empresa, incluyendo los que efectúen como descuentos o bonificaciones, a excepción de las que por ley te dice que no son, se les va a considerar como retiro. Y en ese sentido, te dice, el retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios utilizados en la elaboración de bienes que produce la empresa. La entrega de bienes, el retiro de bienes realizado por el constructor para ser incorporados a la construcción, etcétera, todos ellos, ¿no? Todos ellos forman parte de la definición de lo que es una venta. En este momento yo no les voy a dar la lectura a toda la definición, sino básicamente la explicación de lo que hemos estado viendo para que ustedes puedan hacer una revisión de este material compartido. Como les dije al inicio de la clase,
es materialmente imposible que se pueda revisar toda la ley o reglamento del IGB, así como las normas conexas, que básicamente lo que nosotros íbamos a hacer acá es estructurar la manera de cómo se aplica el impuesto general a las ventas para que ustedes tengan nociones de poder resolver las preguntas que seguramente no van a ser igual que las del balotario, pero sí, muchas de ellos parecidas, pero lo importante es cómo ustedes van a asumir este examen. Ya lo hemos visto. A ver, bienes muebles, ¿ok? Y cuáles son los bienes que no son considerados muebles por más, ¿no? Por más que tengan la apariencia de sí ser. Por ejemplo, bienes muebles, los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro. ¿Cuáles son los bienes muebles corporales que pueden llevarse de un lugar a otro? Aquellos, ¿no?, que yo puedo coger y puedo trasladar. Ese es un bien mueble que yo puedo llevar de un lugar a otro. Los derechos referentes a los mismos. Los derechos son situaciones intangibles, pero que tienen un movimiento dentro de la necesidad de aplicar esos derechos. Es decir, aquellos intangibles significa que yo no puedo tocar, que yo no puedo palpar, pero que yo sé que existen y que sobre ello hay una consideración de bienes muebles, porque cuando se hace la venta y el consumo de estos bienes muebles, necesitan ser regulados con el impuesto, dado que encajan totalmente en aquello que regula el impuesto al consumo. Y cómo, debido a que la ley lo considera un bien mueble, deja de ser análogo para convertirse en la determinación directa de un bien. Los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave, estos son considerados bienes muebles. Usualmente suelen hacerte la pregunta sobre si los derechos de autor o derechos de llave son considerados bienes sujetos al IGB. Y muchas veces hacen caer en qué sentido, porque cuando yo me imagino un derecho, no un derecho, pero el derecho yo no lo puedo palpar, es un derecho intangible, pero de acuerdo a la definición que nos da la ley del IGB, esta definición de derecho intangible o de bien intangible, a veces incorpóreo, ¿no?, es considerado como un bien mueble. Entonces, si hay una consideración de bien mueble, hay que recordar lo que me dice el artículo 1 de la ley del IGB, que los bienes muebles son considerados como sujetos del impuesto general a las ventas. Las naves y aeronaves, se hace la aclaración porque en algún momento se discutía si las naves o aeronaves eran bienes muebles o eran bienes inmuebles. No más allá de que se puedan mover, se hablaba por la determinación del lugar en donde se iba a encontrar. Y por otro lado, tenemos bienes que aparentemente deberían ser considerados como bienes muebles, porque incluso los puedo palpar, ¿no?, que los puedo transportar de un lugar a otro, pero que la ley le da la calificación de no ser un bien mueble. Entonces, si la ley le da la calificación de no ser un bien mueble, quiere decir, ¿no?, quiere decir que yo debo considerarlo como tal. O sea, si no es un bien mueble, ¿está dentro del ámbito de aplicación del IGB? La respuesta sería que no. Pero profesor, pero si yo lo puedo tocar y yo lo puedo mover y yo puedo acordar la transferencia y a título oneroso, ¿por qué no es un bien mueble? Porque la ley lo dice. Y como la ley lo dice, yo no puedo ir en contra de la ley. Dado que la ley cumple con un principio constitucional, que es el principio de legalidad, cualquier acto contrario a esa disposición constitucional sería un hecho de inconstitucionalidad. Y los hechos de inconstitucionalidad no tienen eficacia para la materia tributaria. ¿Ya? A eso se le conoce como el derecho constitucional tributario. Esto aplica tanto para la moneda nacional como la moneda extranjera, o cualquier otro tipo de documento representativo. Es por eso, chicos, que las casas de cambio, en ese ciclo de cambio, ese ciclo de cambio que tienen estas casas, nosotros lo vemos como un cambio. Tributariamente, económicamente, es una venta de divisa, una compra de divisa. Una venta de divisa, una compra de divisa.
Pero en esas operaciones se carece del pago del IGB. ¿Por qué? Porque al considerarse la venta de la moneda nacional o moneda extranjera, o al no considerarse como un bien mueble, esta no está sujeto al impuesto. No entra dentro del ámbito de aplicación de la norma. Ojo, mucho se habla de las famosas Bitcoin, las criptos, ¿no? Las criptomonedas. Eh, la SUNAT se ha pronunciado al respecto que no se puede, o sea, la SUNAT ha dicho, no me puedo pronunciar sobre algo que no existe. Cuando se le ha hecho la pregunta directa, oye, por las ganancias de las criptos, ¿debo pagar algún tipo de impuesto? Rápidamente han dicho, no me puedo pronunciar sobre algo que en mi legislación no existe. Si en mi legislación no existe, yo no te puedo decir si eso deba o no deba pagar impuestos. ¿Qué es lo que nos están diciendo con eso? Oye, si para la SUNAT eso no existe, quiere decir que las criptos ni siquiera deberíamos verla como una opción de gravamen en el IGB, dado que no es un bien mueble, no es un bien inmueble por su no existencia, aunque existen algunos informes en el cual las criptos son considerados como bienes muebles intangibles. En ese caso habría una consideración de gravamen del IGB, pero como la administración tributaria se ha pronunciado, claro, sin efectos vinculantes, pero se ha pronunciado diciendo no puedo pronunciarme respecto a algo que no existe, si no existe no está regulado, así de sencillo. Las acciones, participaciones, los contratos de colaboración empresarial no están considerados como bienes muebles, por tanto, no pagan IGB. Ojo con este último punto. El contrato mismo es el que no se considera como mueble. O sea, si A más B se unen, ¿no? A manera de consorcio, a eso es lo que mal le llaman en el Perú, contrato de colaboración empresarial, porque en realidad es un joint venture, pero en nuestra legislación, por un tema de error, se le llama a este contrato de legislación empresarial como consorcio. La sola constitución de un consorcio no se considera un bien mueble, por tanto, esa sola constitución no paga el impuesto. Pero, ¿no? El consumo, la venta, el uso o prestación de servicios que realice este contrato de colaboración empresarial, entonces eso sí estaría grabado. ¿Por qué? Porque ahí hay una prestación de servicio, porque ahí hay una venta, entonces eso está dentro del ámbito de aplicación del impuesto general a las ventas. Y por otro lado, el uso del servicio o la compra realizada por estos consorcios o contratos de colaboración empresarial también estarían dentro del ámbito de aplicación de la norma, por tanto, aplicamos el criterio general. Bien, a ver, veamos otra situación. Retiro de bienes que son considerados ventas, ¿no? Pueden ver, chicos, qué retiro de bienes son considerados ventas. ¿Por qué la importancia de esto? Porque si es considerado venta, está dentro del ámbito de aplicación de la norma. Las transferencias a título gratuito, la apropiación de bienes, el autoconsumo, ¿no? Como les decía hace un rato, oye, yo voy y mi propia gasolina lo consumo, eso es un autoconsumo. La entrega en favor de trabajadores y los convenios colectivos. Todo aquello que se encuentren dentro, ¿no? Dentro de de estos señalados, es considerado como un retiro considerado venta. Si es un retiro considerado venta, ¿grava o no grava con el IGB? Pregunta, ¿el retiro de bienes considerado venta se grava o no se grava con el IGB? Pregunta, chicos, así de sencillo. ¿Retiro de bienes considerado venta, grava o no grava el IGB? Sí, muy bien. Muy bien, Noeli. Claro, muy bien, María. Claro, graba con el IGB, ¿por qué? Porque la venta se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la norma. Bien, veamos qué más. Bueno, ya hemos visto definición de muebles. En el caso de los servicios, es toda prestación que realiza una persona a otra, por lo cual percibe una retribución, ¿no? Y que esa retribución también sea oneroso
y que se encuentre dentro de la tercera categoría del impuesto a la renta. Otra situación muy interesante que es que el servicio debe ser utilizado en el país. Principio de territorialidad, hay que recordar, cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del lugar en donde se pague o se perciba la contraprestación. La entrega a título gratuito, que no implique transferencia de propiedad, de bienes que conforman el activo fijo de una empresa vinculada a otra económicamente, salvo en los casos señalados por el reglamento. Vamos a ver qué otras cosas más. ¿Qué se entiende por prestación? Pregunta clásica de examen, chicos. Dentro del derecho en general, se hablan de las obligaciones. En el Código Civil, dentro del libro de las obligaciones, tenemos la prestación de dar, de hacer y las prestaciones de no hacer. Creo que con el tema de las prestaciones de dar y de hacer no hay mucho problema. Es decir, si yo vendo, pago un impuesto. Si yo presto un servicio, pago un impuesto. Creo que sobre eso no habría mayores problemas. El tema, la situación está en la prestación de no hacer. La prestación de no hacer significa yo te pago algo para que tú dejes de hacer algo. Profesor, ¿y por eso está grabado? Sí, porque esa situación de no hacer significa una ventaja. Un ejemplo, ¿sabes qué, Noeli? Yo te voy a pagar porque como tú has trabajado en mi empresa durante tantos años, no quiero que el know-how que tú has adquirido lo pongas a favor de otra empresa del mismo rubro. Por tanto, yo te voy a pagar. Obviamente va a haber la emisión de una factura por parte de Noeli hacia mí. ¿Ella ha realizado algún hecho? No. ¿Ella ha dado algo? No. Ella está dejando de hacer algo. Y esa es una prestación de no hacer. Una prestación de no hacer que va a llevar a que yo le entregue una retribución. Por tanto, esa prestación de no hacer, ¿no? Esa prestación de no hacer es un servicio. Y este servicio se encontraría dentro del ámbito de aplicación del impuesto general a la venta. No es una venta, sino es básicamente un servicio. Respecto a la utilización de servicios, y con esto vamos a terminar la primera parte, hay que entender que para que haya una consideración de utilización de servicio, tiene que existir un servicio que sea realizado por un no domiciliado y consumido o utilizado dentro del país. Si no se da esta situación, no hablamos de utilización de servicio. Esta utilización de servicio, como se darán cuenta, y repitiendo lo que hemos mencionado, tiene mucho que ver con el famoso principio de territorialidad. ¿Ok? La utilización de servicios y el principio de imposición en el país de destino, en donde tiene que haber un aprovechamiento económico y el primer acto de disposición. Este primer acto de disposición es el lugar en donde realmente tuvo el aprovechamiento o simplemente el primer aprovechamiento. Bien, chicos, me hubiera gustado extenderme más en este tema de imposición al IGB, pero insisto, dado que no es una clase magistral o de algún programa, sino básicamente para poder afrontar un examen de manera exitosa, vamos a pasar a hacer una resolución de balotario. Esta resolución de balotario que ha sido elaborada básicamente por mi persona, de acuerdo a la experiencia que he tenido en los momentos que he dado examen siendo funcionario de la administración tributaria, tanto para el ingreso a la administración como para los ascensos y por el tiempo que tengo en las capacitaciones para los exámenes de admisión, he podido resaltar las preguntas que usualmente más vienen, por lo menos en temática. Obviamente, como les digo, es muy difícil que le venga exactamente lo mismo, pero sí es un modelo de cómo te va preguntando SUNAT. Entonces, la temática acá va a ser pregunta, un minuto para ustedes, van a dar su respuesta y yo voy a ir ajustando esta respuesta, si está bien
o si está mal, incluso con la base legal, que deba mencionarse que igual también va a ser entregada posteriormente en un balotario resuelto, pero que obviamente en este momento no, sino la mayoría va a ver la respuesta. Por favor, chicos, necesito saber, además de mi amiga María y Noeli, que han estado participando activamente, a quien agradezco y felicito, si todos los demás están de acuerdo con esta fórmula. Recuerden que el examen lo van a dar ustedes, no lo voy a dar yo, entonces es necesario que si ustedes se van a equivocar, se equivoquen en este momento. Créanme que el esperar la respuesta correcta no los ayuda a aprender. Es mejor que ustedes lean la pregunta y empiecen a buscar una alternativa, y si va a haber una equivocación, porque no solamente es el conocimiento técnico, sino la manera de cómo te preguntó la SUNAT, entonces este es el momento para equivocarse. Sí, por favor, necesito saber si todos estamos de acuerdo con esta fórmula de resolución. Lady, ¿cómo estás? Qué bueno. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, bueno, ustedes tienen también el material, pero igual voy a aperturarlo por acá. Permítanme un momento. Muy bien, ahora se puede observar el balotario con preguntas. ¿Sí? ¿Se puede observar compartido el balotario de preguntas? Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, sí les voy a dar un consejo. Vamos a seguir órdenes, no, sino las indicaciones, ¿sí? Un minuto, lean bien y contesten la mejor respuesta que puedan. Son 8:06. En un minuto, ¿no? En un minuto damos respuesta a la primera pregunta. Muy bien, veamos respuesta de la pregunta número 1. Me dice, concepto de IGB. ¿Es la transferencia a título gratuito y oneroso de un bien independientemente de la asignación que se le dé en los contratos o negociaciones? Sí, es correcto. Por ahí vi que alguien me puso rápidamente la letra A. Consejo, hay que seguir leyendo el resto de premisas. B, ¿es la adjudicación de un bien a título gratuito independientemente de la designación que se dé en los contratos o negociaciones? ¿Ah? No. ¿Es la transferencia a título oneroso independientemente de la designación que se dé en los contratos o negociaciones? Sí. En la primera respuesta, ¿por qué no era la verdadera? Porque hablaba de una transferencia a título gratuito. Una transferencia a título gratuito básicamente es algo así como una donación, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos evaluado en la estructura del impuesto y de acuerdo a lo que dice la ley del IGB, la transferencia tiene que ser a título oneroso. Y eso lo podemos encontrar en el artículo 3, inciso A, numeral 1 de la ley del IGB. La respuesta es la letra C. No se preocupen por el tema de la base legal, porque les voy a pasar el balotario resuelto y con base legal. ¿Ya? Por favor, no se preocupen por ello. Entonces,
Veamos, pregunta número 2. Tienen un minuto, chicos. Bien, respuesta, chicos, a la pregunta número 2. Veamos, ¿qué me dicen? Bien. E, todas menos la D. Me dice, no es retiro de bienes considerado venta para efectos del IGB, ¿no? El retiro efectuado por el socio de la empresa. Esa no es la respuesta, ¿no? Por tanto, la A, retiro de insumos, no es un retiro considerado venta. La B, el retiro de bienes, no es un retiro considerado venta. La C, bienes no consumibles, no es un retiro considerado venta. Por tanto, la respuesta es la E, todas, menos la D, no es un retiro de bienes considerado venta, ¿no? Hay que darnos cuenta de algo, chicos. La premisa o la pregunta era, no es retiro de bienes. ¿No? Si hubiera sido, es retiro de bienes, hubiera cambiado la situación, ¿no? Ahí hubiera cambiado. Muy bien, voy a subir la pregunta, no, para irnos a la pregunta número 3. ¿Ya? Pregunta número 3, tienen un minuto. Muy bien, respuesta de la pregunta número 3. Ah, acá hay un poco de divergencia, ¿no? D, C, D, bueno, la mayoría está con la D. Veamos. Se le considera constructor. Esta es una definición propia de la ley del IGB, ¿no? Artículo 3, inciso E. Se le considera constructor a la persona que realiza labores de albañilería y emite recibos por honorarios. Él puede ser un constructor como una situación de oficio, pero no es un constructor para la ley del IGB. A la persona natural o jurídica que se dedique de manera habitual a la venta de inmuebles. Ajá, es una respuesta bastante interesante, ¿no? La C, vamos a dejarla ahí todavía. La C, a la persona natural o jurídica que se dedique de manera habitual a la construcción de inmuebles para posterior venta. Ajá, bastante interesante. Vamos a dejarla también ahí porque es una respuesta aparentemente correcta. Y luego la D me dice a la persona natural o jurídica que se dedique de manera habitual a la venta de bienes inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para ella. ¿Por qué no es la respuesta B o la respuesta C? La respuesta B es una premisa correcta. La respuesta C es una premisa correcta. Pero la respuesta D es la respuesta que contiene
toda la definición que te da la ley del IGB. Si nosotros revisamos artículo 3, inciso E, básicamente se encuentra esta definición. Por tanto, al ser una definición más exacta, termina siendo esa la pregunta, la respuesta correcta. ¿Ok? Bien, vamos con la pregunta número 4. Igual, 1 minuto, amigos. Muy bien, amigos. Respuesta a la pregunta número 4. CCE. Muy bien. C. Hay divergencias entre C y E. Veamos. La pregunta te dice, no está sujeta a la aplicación del IGB. La importación de bienes tangibles. Mm, Aparentemente, esta no sería, o mejor dicho, esta no estaría en aplicación del IGB. Vamos a dejarla como premisa probable. Los contratos de construcción sí están sujetos al IGB. La importación de bienes intangibles, eso también está sujeto al IGB porque nos habla de bienes intangibles, según la norma. La prestación de servicio realizada por una persona natural, ¿no? Todas menos A no está sujeta a la aplicación del IGB. Por tanto, la respuesta sería la letra E. Base legal, artículo 3, inciso G. ¿Ok? Artículo 3, inciso G, la base legal para la respuesta número 4. No está sujeta a la aplicación del IGB. Pregunta número 5. 1 minuto, chicos. Pregunta número 5. Ahorita voy a bajar un poco la... Muy bien. Respuesta de la pregunta número 5. El IGB no se encuentra presente en alguna de ellas. Es básicamente una situación conceptual, ¿no? Respuesta a la pregunta número 5. La C. Alex. ¿Quién más además de Alex, por favor? Vamos, chicos. Respuesta a la pregunta número 5. El IGB no se encuentra presente en una de ellas. En la sucesión indivisa que transfiere sus bienes muebles a uno de sus condóminos,
Bueno, en este caso, si se encuentra la persona natural que presta servicios de consultoría tributaria, puede estar, de todas maneras, en la prestación de un servicio. La persona jurídica que realiza la venta de un inmueble que fue adquirido a una persona natural o jurídica. Acá no se encontraría por qué, porque para que la venta de un bien inmueble esté grabado con el impuesto general a las ventas, tiene que ser la primera venta de un inmueble realizada por un constructor. Por tanto, esta persona jurídica debería tener la calificación o la definición de un constructor y tiene que haber sido realizada la primera venta. El arras del 3% del valor de la transferencia, de acuerdo al reglamento, a partir del 3%, pues ya está grabado con el impuesto, ¿no? Por tanto, tenemos, ahí la otra es ninguna es correcta, la respuesta correcta sería la letra C, ¿ok? La respuesta correcta sería la letra C. Eso lo encontramos en el artículo 1 de la ley del IGB, ¿no? Eso está en una parte bastante teórica o de definición, ¿no? Vamos a ver. Pregunta número 6. También es un tema bastante de definición práctica que hemos tratado de trasladarlo a una situación muy objetiva tipo pregunta. Tienen un minuto, chicos, a la pregunta número 6. Muy bien. Respuesta a la pregunta número 5. Perdón, pregunta número 6, ¿no? Sobre las devoluciones del IGB. Ah, aspecto muy curioso, porque mucho se habla de las devoluciones en el IGB. Vamos, chicos, respuesta. La B. Ya, la B. ¿Quién más? Vamos. C, me dice Mayra. C, B, 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 C, C. Veamos. Sobre las devoluciones del IGB, hay que recordar que las devoluciones son un procedimiento no contencioso establecido en el Código Tributario. Hay que recordar también que el IGB solamente se devuelve en el caso de pagarse un exceso, ¿no? El crédito fiscal acumulado no meritúa su solicitud de devolución, salvo la existencia de algún procedimiento especial. Por tanto, veamos, ¿se puede realizar en vía procedimiento no contencioso? Sí, una devolución en general es un procedimiento no contencioso, pero del IGB, salvo, ¿no?, que sean saldos a favor por pago en exceso. Se puede solicitar el crédito fiscal no aplicado mientras no haya prescrito. Esto es un distractor bien interesante porque le ponen en la parte final una premisa correcta, mientras no haya prescrito, porque las devoluciones, de acuerdo al artículo 43 del Código Tributario, se pueden solicitar hasta en 4 años mientras no haya prescrito. Pero el crédito fiscal no se solicita en devolución. El crédito fiscal es eso, es un crédito aplicable a la cadena de producción y servicio, aplicable al valor agregado, aplicable a la característica no acumulativa, aplicable a la característica plurifásica. De eso no se devuelve. Entonces, no se dejen llevar por ese distractor. ¿Se puede solicitar por pago indebido en exceso del IGB mediante una solicitud no contenciosa? Correcto. Eso sí puede hacerse, ¿no? Se puede compensar el pago del IGB contra el pago a cuenta del impuesto a la renta. Debería proceder esa forma de compensación, sobre todo a partir del pronunciamiento de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal. Sin embargo, acá se está hablando o sea, es una respuesta correcta, pero acá habla de la compensación y la pregunta te habla de la devolución.
Entonces, si por ahí ustedes dicen, oye, tengo dos respuestas correctas, ¿cuál marco? Vayan al tema de la especialidad. La pregunta habló de devolución. La respuesta D es correcta si habláramos de compensación, ¿no? El débito fiscal en exceso trae la posibilidad de solicitar su devolución. Mentira, no trae esa posibilidad. Por tanto, la respuesta número 6 sería la C. Vamos a ver, vamos a la pregunta número 7, permítanme subirla. Pregunta número 7, tienen un minuto, chicos. Giovanna me dice la letra C a la pregunta número 7, que nos habla de los sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios, ¿no? Y la calificación de responsables solidarios para efectos del IGB no es la misma que la calificación de responsables solidarios para los efectos que nos menciona el Código Tributario en su artículo 16, ¿no? Cuando nos habla de la responsabilidad solidaria. En este caso, el responsable solidario en el IGB lo tiene o lo contiene el artículo 10 de la ley del IGB. Dice, son sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios los herederos del causante deudor, el comprador de bienes cuando el vendedor no tenga domicilio en el país, esa es. Cuando es un no domiciliado, el sujeto de responsable solidario es el comprador de bienes. Los herederos del causante del deudor son responsables solidarios solamente hasta donde alcance la masa hereditaria. Por tanto, ellos directamente no son responsables. La cónyuge del causante por las deudas de una EIRL del fallecido, no. La EIRL tiene un patrimonio propio, por tanto, ella no responde por esas deudas. El retenedor y o perceptor por las retenciones y o percepciones no realizadas, ellos son responsables solidarios de las percepciones y o retenciones no realizadas, más no del IGB no pagado. El usuario por el servicio prestado con un domicilio fiscal no habido, no es responsable solidario, ¿no? Por tanto, en la pregunta número 7, la respuesta sería la letra B. Chicos, hay que ir dando respuesta a sus preguntas. Yo tengo acá, yo veo más de 50 personas, pero solamente veo a 3 o 4 que dan su respuesta. Recuerden que esto es una resolución de balotario. Yo fácilmente podría empezar a agarrar pregunta por pregunta y decirle, esta es la respuesta por tal motivo, esta es la respuesta por tal motivo, pero me parece que no es eso lo más adecuado. Entonces, mínimo voy a ir hasta la pregunta número 10. Si yo veo que para la pregunta número 10 no hay reacción de parte de ustedes, entonces, lamentablemente, y en contra del estilo que tengo como docente, voy a tener que yo mismo hacerme la pregunta, leerla, darle la respuesta y pasar a la siguiente. Eh, y déjenme decirles que realmente eso no es una manera adecuada de prepararse para un examen tipo SUNAT, en donde la presión es fortísima. Es por eso que te oferta tantas plazas, ya hay 60.000 postulantes por lo menos, por la presión que ejerce, pero si ustedes no van a darme una respuesta en un simulacro de examen, imagínense, ¿ok? Bien, pregunta número 8, tienen un minuto.
Muy bien, pregunta número 8. Una de las siguientes no es correcta, me dice. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eh, 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 eh. Muy bien. Una de las siguientes no es correcta, ¿ok? Ojo, una de las siguientes no es correcta. Sí. La base imponible del IGB es el valor de la venta en la venta de bienes. Esa sí es correcta. La base imponible de la prestación de servicios es el valor de la retribución, incluyendo el importe de las detracciones. Eso también es correcto. La base imponible en la prestación de servicios es el valor de la retribución sin más el importe de las detracciones. Esa no es una respuesta, ¿no? Esa no es una respuesta correcta. El ingreso percibido en la venta de inmuebles menos el valor del terreno. Esa sí es una respuesta correcta. Y todas menos C. Fíjense, todas son respuestas correctas. Y lo que te pregunta son la respuesta incorrecta. Por tanto, la C y la E tienen un parecido, pero estructuralmente una de las dos debe ser la respuesta correcta. ¿Por qué la C y por qué no la E? Porque la E te dice que todas son correctas, ¿no? La C te dice, todas son correctas. Perdón, la E te dice, todas son correctas menos la C, que es incorrecta, ¿no? Pero la pregunta era, no es correcta, por tanto, invierte el sentido y la respuesta termina siendo la C, la base imponible, ta. Esa es la respuesta, la C. ¿Por qué? No exactamente por la construcción de la respuesta, sino por cómo te está preguntando. Y es la manera como Sunat a veces, no a veces, usualmente te pregunta, ¿no? Usualmente te pregunta de esa manera. Sí, chicos, es que en realidad es mejor que acá veamos esos pequeños detalles que en el examen van a tener que tomar en consideración ustedes para responder de manera adecuada. ¿Ok? Vamos, pregunta número 9. Pregunta número 9. Tenemos un minuto. ¿Ya? Pregunta número 9. Un minuto. Pregunta número 9. Respuestas, chicos, ya pueden enviarlas. Sobre el uso del crédito fiscal, ¿no? B, C, D, A. Ah, caray, hay diversidad de respuestas y eso es muy bueno. Veamos. Sobre el uso del crédito fiscal. ¿Puede usar el crédito fiscal de operaciones con contribuyentes con domicilio fiscal no habido? Mentira, no puedo usarlo. ¿Puede usar el crédito fiscal de operaciones distintas a las actividades realizadas por la empresa siempre que sea acreditada por la causalidad? ¿Sí? El artículo 18 y 19 de la ley del IGB me dice que tiene que ser considerado como gasto-costo para efectos del impuesto a la renta. Si es considerado como gasto-costo para efectos del impuesto a la renta, quiere decir que ha sido acreditada por la causalidad. Es decir, no necesariamente es el giro de la empresa, pero es una causalidad indirecta. Por tanto, sí, es una posibilidad de respuesta. Eh, Respuesta número C, el crédito fiscal no se puede usar si no se ha pagado la operación. Mentira, salvo que sea una operación con un no domiciliado, yo puedo utilizar la operación así no se haya pagado el impuesto, o incluso la operación misma.
El crédito fiscal puede usarse sin la bancarización si se acredita que el vendedor o prestador de servicio no tiene cuenta bancaria. Mentira, para eso se aplica la forma de bancarización indirecta, ¿no? Por tanto, la respuesta correcta sería la letra B. Puede usar el crédito fiscal de distintas a las operaciones por un tema de causalidad, ¿no? Es la letra B. Eso lo encontramos en el artículo 18 de la ley del IGB y pueden remitirse al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Muy bien. Pregunta número... ¿Qué pregunta íbamos? Nos íbamos a la pregunta número 10, ¿no? Pregunta número 10. Un minuto. Pregunta número 10. Tienen un minuto, chicos. Muy bien. Veamos. Adelante, chicos. Respuesta a la pregunta número 10. Es correcta sobre el crédito fiscal. C, C, D, D, C, C, D, C. Muy bien. Vamos a analizar. Es correcto sobre el uso del crédito fiscal. A. Se puede utilizar el crédito fiscal en el periodo de emisión del comprobante de pago siempre que se haya detraído y depositado, aunque sea en periodo diferente. No, de acuerdo al decreto legislativo 940 no se podría, ¿no? Hay otros criterios, como les dije cuando iniciamos la clase, y justamente ponía un ejemplo sobre este tema. Hay criterios utilizados por la Corte Suprema que dicen que sí. Para SUNAT, de acuerdo al decreto legislativo 940, dice que no. Entonces, como ustedes van a rendir un examen para SUNAT, la respuesta es que no, ¿no? Eso no sería correcto. Se puede utilizar crédito fiscal siempre y cuando se haya bancarizado, aunque se cuestione la causalidad del gasto. No, si se cuestiona la causalidad del gasto, quiere decir que no es considerado como gasto, ¿no? Y si no es considerado como gasto, de acuerdo al artículo 18 de la ley del IGB, no forma parte del crédito fiscal. Por tanto, la letra B no podría ser. Se debe declarar el crédito fiscal durante los 12 meses siguientes a la emisión del comprobante de pago. No se debe, se puede declarar el crédito fiscal hasta los 12 meses siguientes considerando la fecha de notación en el registro. Artículo 2 de la ley 29215. ¿No? D. La declaración del crédito fiscal en el PDT 621 o formulario Declara Fácil se puede realizar durante los 12 meses sin prescindencia del momento de anotación del comprobante en el que corresponde el registro de compra. Esa es la respuesta correcta, la letra D, de acuerdo al artículo 2 de la ley 29215 y esto de la mano con el artículo 18 de la ley del IGB. ¿No? Respuesta correcta y la letra D. ¿No? La C no puede ser. Ay, qué bueno que la mayoría se haya equivocado con la C, porque usualmente nos han dado ese criterio que yo puedo utilizar libremente durante los 12 meses siguientes. Y en realidad no es correcto, porque esto se permite de acuerdo a la vigencia de la ley de flexibilización del IGB, que es la ley 29215. Esta ley 29215 me dice que se puede utilizar durante los 12 meses siguientes a partir de la anotación en el registro de compra, ¿no? Eso es lo que me mencionan. Pregunta número 10, respuesta correcta, la letra D. Bien, nos vamos a la pregunta número 11, ¿no? Pregunta número 11. Dice, una de las siguientes no es verdadera. Una de las siguientes no es verdadera. Tenemos un minuto, chicos.
Muy bien. En la pregunta número 11, respuesta, solamente van a tomar en consideración que la respuesta correcta varía por la fecha de vencimiento de cuándo se debe reintegrar. Porque hasta antes de la fecha de vencimiento de la DJ, no, bueno, ya les di la respuesta, creo, hasta antes de decir fecha de vencimiento, todos serían correctas. Dado que el impuesto que grava el retiro de bienes no genera créditos fiscales, es una respuesta correcta. El impuesto que grava el retiro de bienes no genera gasto o costo, es una respuesta correcta. En la utilización de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal puede usarse siempre y cuando se haya pagado el impuesto, ¿no? En la utilización de servicios por no domiciliados, el crédito fiscal puede usarse siempre y cuando se haya pagado el impuesto, correcto, si no, no podría usarse. En el crédito fiscal usado por un activo depreciable y vendido antes de los 2 años, ¿se debe reintegrar? Sí, se debe reintegrar. El tema y la diferencia está en que hay que revisar el artículo 20 de la ley del IGB para ver el momento del reintegro, ¿no? Que no es la DJ anual, sino la DJ mensual. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el IGB es un impuesto de periodicidad mensual, no es un impuesto de periodicidad anual, sino mensual, ¿ok? Bien, bueno, en esta pregunta, dado que quería hacerle esa tingencia de la periodicidad, lo terminé resolviendo yo sin que ustedes lo hayan resuelto, ¿ya? Pregunta número 12, ¿no? Pregunta número 12. Tienen un minuto, chicos. Pregunta número 12, tienen un minuto. Muy bien, veamos respuesta número 12. Y esta pregunta número 12 viene con una premisa tipo ejercicio. Juan Viera ha prestado un servicio valorizado en 2.000 soles. Junto al usuario de servicio, han acordado emitir facturas por 500 soles. De esta manera, obtener mejores rendimientos, por lo que le pregunta a usted que señale la respuesta correcta. ¿Se le aplicará detracciones por cada importe emitido? En realidad, se le debe aplicar detracciones, pero por la totalidad del importe. Dado que el decreto legislativo 940 me dice que la sujeción a las detracciones es conforme a la operación, no conforme a la emisión de comprobante. No se debe aplicar las detracciones por haber emitido comprobantes menores a 700 soles. Ah, no tiene nada que ver porque la operación es mayor a 700 soles. Por tanto, esa premisa tampoco es correcta. En caso de no aplicar las detracciones siendo usuario de servicios, un agente de retención decide aplicar la retención del 3%. Mentira. La detracción prima sobre cualquier otro sistema administrativo. ¿Debe aplicarse las detracciones por el total de los 2.000 soles a fines de usar el crédito fiscal? Sí, esa sería la respuesta correcta de acuerdo al decreto legislativo 940. Y por ahí si queremos revisar el decreto legislativo 1395 también que hizo una modificación a ello, ¿no? Respuesta a la letra D. Muy bien, chicos. Muy bien, ha habido quienes me han respondido y me han respondido de manera correcta. Por favor, los demás no se olviden, ya falta poco tiempo, faltan 15 minutos, hay que tratar de resolver lo más que podamos, ¿ok? Pregunta número 13, tienen un minuto. Muy estructural la pregunta número 13.
temas de detracciones, que muchas veces se confunden en una situación de definición o conceptual, y que muchas veces veo, ¿no? Veo en las redes sociales que te ofrecen sus servicios todavía sobre devolución de detracciones. Veamos, respuesta, chicos, a la pregunta número 13. Respuesta a la pregunta número 13, la C. Ah, ¿verdad? Hay que bajar el Word. Sí, ahora lo bajo, pero recuerden que también ustedes la pueden tener, ¿no? La C, la D, la C. A ver, veamos. Miluska ha solicitado devolución de detracciones por importe no prescritos. Al respecto, señale lo correcto. Si ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias, procederá a la solicitud. Mentira, por una situación sustancial. Las detracciones no se devuelven. Lo más parecido a una devolución en las detracciones es la solicitud de libre disposición de fondo de detracción. B. No procederá a la solicitud de devolución de detracciones porque deben presentar otros requisitos. No, no va a proceder, pero no por otros requisitos, sino porque no existe la devolución de detracciones. C. En las detracciones no existen devoluciones, correcto. Decreto legislativo 940. D. Las detracciones deben solicitarse cada 3 meses. La solicitud de libre disposición cada 3 meses en el caso de los anexos 3, que es el procedimiento general, ¿no? La respuesta correcta en este caso de la pregunta número 13 sería la letra C. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien. Veamos. Pregunta 14. Ya, pregunta 14, tenemos 1 minuto para responder esta pregunta, ¿no? Pregunta número 14. Muy bien. Respuesta a la pregunta número 14. Veamos, veamos. Para solicitar devoluciones de percepciones se debe verificar lo siguiente. Que la obligación de percibir no haya prescrito, es decir, que no haya inacción mayor a 6 años. Artículo 43 del Código Tributario dice 4 años. No es. No se puede solicitar devolución de percepciones ni retenciones en periodos no indicados para liberar fondos. Mentira, solamente la devolución de percepciones y retenciones basta con los 4 años, el periodo no acumulado, no arrastrado por 3 periodos, que se encuentra activo y habido. Por tanto, esa no sería la respuesta. Si existe fondos de detracciones, debe solicitarse la liberación de detracción y luego la devolución de percepciones. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Puede solicitarse las percepciones no acumuladas por periodos no menores a 3 meses y que hayan sido correctamente arrastrados, ¿no? ENA. Respuesta correcta, la ENA. Porque dice, puede solicitarse las percepciones no acumuladas. Lo que se puede solicitar son las percepciones acumuladas, por eso que no es la letra D. Ya por ahí alguien me ha escrito por interno, ¿por qué no es la D, profesor? ¿Por qué? Porque la premisa dice percepciones no acumuladas, y la premisa correcta es percepciones acumuladas. Recuerden que siempre en el examen de SUNAT van a intentar cambiarle el sentido de la pregunta o el sentido de la respuesta. ¿Sí? En este caso la D no es porque hay una no acumulada. Y la respuesta es acumulada. ¿Sí? Bien.
Pregunta número 15, un minuto, y esto debe ser la más sencilla y usualmente muy preguntada. Pregunta número 15. Bueno, dado que es una pregunta muy sencilla, les voy a aceptar por ahora que me la hayan mandado así muy rápido, ¿ya? Pero recuerden, siempre es bueno seguir las indicaciones. Sobre la tasa del impuesto, la tasa es del 18%, la tasa efectiva es 18%. La B, la tasa es de 18% y 2% de impuesto de promoción municipal, no. La tasa es 16% y 2% de impuesto de promoción municipal, sí. La tasa es de 10% y 2% de contribución municipal, no. Lo más eh, peleado sería que la tasa es del 18%, pero de acuerdo a lo que nos dice la norma, la tasa efectiva es 18%, porque la tasa en sí es 16% y junto a este se cobra el 2% del impuesto de promoción municipal, ¿no? Ahí está la diferencia entre una y otra. Muy bien, veamos pregunta número 16, ¿no? Voy a bajar para quienes no lo tengan. Pregunta 16. Tenemos un minuto, chicos. Vamos, vamos. Muy bien, respuestas a la pregunta número 16, que para empezar nos dicen marca la incorrecta, ¿ok? Bueno, la mayoría me dice C, 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 C. A ver, vamos a ver, ¿sí? Si no hay nadie que nos diga lo contrario, nos quedamos con que es la letra C, que es la respuesta correcta, ¿no? Las notas de débito son documentos que no constituyen comprobantes de pago, pero que son emitidas por el proveedor del bien o del servicio, ya sea por intereses moratorios, penalidades, concepto, situación de definición, nada más. Parte importante en esto, son documentos que no son comprobantes de pago, pero que se encuentran regulados dentro del comprobante de pago, ¿ok? Artículo 10 del reglamento de comprobantes de pago, chicos. Muy bien. Entonces, dado que no hay ninguna objeción y para poder continuar un poco más de preguntas, nos vamos a la pregunta número 17, ¿no? 17. Tienen un minuto. Muy bien. No es el minuto, pero vamos a intentar tener ya la respuesta para ver si terminamos por lo menos 20 preguntas. CBC. Veamos. En caso de emitirse una nota de crédito en una operación sujeta a retenciones, ¿este modificará siempre la base imponible para realizar las retenciones? No, no la va a modificar siempre, la va a modificar en función del momento de la emisión de la nota. B, las notas de crédito modificarán el valor de la operación y la retención siempre que se haya pagado por la operación. No, si ya se ha pagado, no la modifica, ¿no? Es lo que nos manifiesta la norma. Las notas de crédito modificarán el valor de la operación y la retención siempre que no se haya pagado por la operación. Correcto. ¿Por qué? Porque todavía no se hizo la operación en sí. Por tanto, queda abierta la posibilidad de que en ese momento se modifique. La respuesta correcta sería la letra C. ¿Ok? La letra C. Esa sería la respuesta correcta.
Y eso lo encontramos en el artículo 10 del reglamento de comprobantes de pago. Bien, pregunta 18, tienen un minuto, chicos. Pregunta 18. Ah, perdón. Muy bien. Pregunta 18. En cuanto a la aplicación de las percepciones se excluyen en el caso de hacerse entre agentes de retención y de percepción, sí. Ley 29173, las percepciones se aplican sobre las detracciones, jamás las detracciones siempre sobre cualquier otro sistema. Las detracciones se aplican sobre las percepciones descontando el monto retenido percibido, mentira, aplica sobre la totalidad de la operación y si aplico detracción no aplican los otros sistemas. D, las percepciones son aplicadas a personas naturales y jurídicas siempre y cuando el vendedor sea un sujeto de retención. No, que sea un sujeto de percepción. Son sistemas totalmente distintos, por tanto, la respuesta en la pregunta 18 es la letra A. Vamos, chicos, vamos. Pregunta 19, tienen un minuto. Muy bien, veamos la pregunta número 18, ¿no? No, 19, perdón. Pregunta número 19, ¿no? Sobre las exportaciones de bienes y servicios. ¿Se considerará exportación de servicios a la venta de bienes muebles que realice un no domiciliado a un domiciliado en el país? No, eso no es exportación. Mínimamente sería un criterio para evaluar sobre importación. ¿Se considerará exportación de servicios a la venta de bienes muebles que realice un no domiciliado en el país? No, son entre no domiciliados, incumplen uno de los requerimientos. ¿Se considerará exportación de servicios a la venta de bienes muebles que realice un domiciliado a un no domiciliado en el país? Sí, cumple con el principio de territorialidad, ¿no? En respuesta, la letra C, ¿se considerará exportación de servicios a la venta de bienes muebles que realice un no domiciliado a una persona que permanezca fuera del país por un espacio de 30 días hábiles? No, esa no sería la respuesta. La respuesta correcta sería la letra C. Y la pregunta número 20, tenemos un minuto para poder responder. Muy bien, pregunta 20, es correcto, me dicen. Vamos a ver, me dicen la C, la C, la C, la C, la C. Vamos a evaluar. Pregunta 20. ¿La técnica de la prorrata se aplica siempre en las operaciones mixtas? No, se aplica en operaciones mixtas que no puedan identificarse. ¿La técnica de la prorrata es facultativa en operaciones mixtas? No, únicamente se pueden aplicar cuando no se puede identificar. C, la técnica de la prorrata se aplica en operaciones mixtas que no puedan determinarse las compras para operaciones grabadas y no grabadas, correcto. Solamente en este caso se puede realizar. Y D, la técnica de la prorrata se aplica en operaciones mixtas que no puedan determinarse cuánto de IGB se deba pagar. No, no es esa la respuesta correcta. La respuesta correcta en la pregunta 20 es la letra C.
Muy bien, chicos, hemos acabado 20 preguntas en resolver. Me alegra que finalmente se hayan puesto las pilas para resolver. Al inicio como que estaban muy fríos. Yo les voy a dejar el balotario, en realidad son de 30 preguntas y 30 preguntas resueltas. Les voy a pasar, bueno, ya tienen las 30 preguntas y les voy a pasar la respuesta con la base legal incluida para que ustedes la puedan verificar. ¿Ok? ¿Quieren una más? Ya, le vamos a dar una más de Yapita. No han reaccionado al final, pero vamos a darle gusto con una respuesta más, ¿ya? A ver, pregunta número 21. Dice, para impugnar el ingreso como recaudación. Uy, pregunta tipo. Qué bueno que me hayan dicho que para darle una más. Esa es una pregunta tipo. Ya, para impugnar el ingreso como recaudación. Fíjense, el ingreso como recaudación es una figura propia de las detracciones. Las detracciones se encuentran reguladas por el decreto legislativo 940, que no tienen una constitución o construcción o fundamentos tributarios, sino administrativos. Por tanto, las impugnaciones tienen que darse en función de la ley del procedimiento administrativo general y no del código tributario. En ese sentido, la pregunta 21, la letra A, dice, ¿debo reclamar de acuerdo al texto único ordenado del Código Tributario? Mentira. ¿Debo apelar de acuerdo al texto único ordenado del Código Tributario? Mentira. ¿Debo reconsiderar o apelar de acuerdo al texto único ordenado del Código Tributario? Mentira, falsota. Esa es la doble instancia administrativa tributaria. ¿Puedo reconsiderar si tengo una nueva prueba? Sí. Eso es un medio de impugnación previsto en el decreto, previsto en la ley 27444, que es la famosa, exacto, Alex, la ley del procedimiento administrativo general. Correcto. Esa sería la respuesta. Bien, chicos, antes de despedirme, un consejo para el examen. El examen de SUNAT es un examen de mucha presión. Van a jugar con su presión y con su rapidez. Acá yo a ustedes les he propuesto algunas preguntas y algunas respuestas que tienen o tenían cierto matiz de trampa, ¿no? El no, el es incorrecto que, o el no es verdad que, porque es la manera como SUNAT trata de verificar que realmente estés atento y sabes trabajar bajo presión. No intenten estudiarse la ley al revés y al derecho porque no lo van a poder hacer. Lamentablemente no lo van a poder hacer. ¿Sí? Es mejor estudiar la parte estructural. Sí, estudiense, no sé, pues el artículo 1, 2, 3, 4, 5, pásense al 10, luego 18, 19, que es básicamente lo que más viene establecido en los exámenes, ¿no? Y revísense el balotario y las formas de pregunta con la base legal que acá les estoy poniendo. Muy bien, chicos, ha sido una sesión rápida. Espero haberles podido ayudar, sobre todo en la forma de cómo se pregunta y en la forma de cómo se debe responder. Muchísimas gracias a mis amigos del Instituto de Capacitación Perú Educa. De verdad que ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Un fuerte abrazo a ustedes, chicos. Pueden seguirme a través de las redes sociales. Así muy sencillo. Lo que más utilizo es mi Facebook como Carlos Martín Arenas. No, Carlos Arenas Bazán. ¿No? Esa es la manera como me encuentro si desean seguirlo. Un fuerte abrazo, chicos, bendiciones y el mejor de los éxitos para cada uno.